Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado /diagonal a por el vídeo de hoy. Y es que, como dice el título, vamos a sumergirnos en una de esas historias que nos hacen creer en el amor verdadero, en esos romances que, como dicen por ahí, superan la ficción. Hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, la pareja de la serie Seyran y Ferit, que para la alegría de todos sus fans llevaron su amor de la pantalla a la vida real. ¿No es increíble? Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de esta serie turca que nos ha tenido pegados al televisor, o mejor dicho, a la pantalla del ordenador o del móvil, semana tras semana. Y es que Seyran y Ferit no solo es una serie, es un fenómeno. Y parte de ese fenómeno, sin duda, es la química explosiva entre Mert y Afra, la pareja protagonista. Desde el primer momento, la conexión entre Seyran y Ferit, la intensidad de sus miradas, la forma en que se peleaban y se amaban, todo era tan real. Y bueno, pues esa realidad traspasó la pantalla. Así que si eres de los que ama los dramas turcos, los romances épicos, y te encanta enterarte de todo el chisme de tus actores favoritos, este vídeo es para ti. Vamos a recorrer la historia de amor de Mert y Afra, desde sus primeros encuentros en el set, hasta cómo se consolidó su relación. Vamos a analizar sus gestos, sus declaraciones, las pistas que nos fueron dejando y, por supuesto, los momentos que nos hicieron suspirar a todos. Pero antes de que empecemos con este viaje romántico, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, actores, chismes y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y no olviden dejar un like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Así que, ¿listos y listas para descubrir la historia de amor de Mert y Afra? ¡Vamos allá! Bueno, empecemos por el principio. La serie Seyran y Ferit comenzó a rodarse en el 2022. Mert Ramazan Demir, un actor con una carrera ya establecida pero en ascenso, y Afra Saraaolu, una actriz talentosa y con mucha experiencia a pesar de su juventud, fueron elegidos para interpretar a Ferit y Seyran, respectivamente. Desde el momento en que se encontraron en el set, la chispa fue innegable. Las escenas entre ellos eran intensas, llenas de pasión y, sobre todo, de una química que traspasaba la pantalla. Los fans lo notaron al instante. Empezaron a shippearlos, a crear fanfics, a hacer montajes con sus mejores momentos. El fenómeno Mert y Afra ya estaba en marcha. Recordemos que en Seyran y Ferit, la historia de amor de Seyran y Ferit es una montaña rusa emocional. Se enamoran, se pelean, se distancian, pero siempre vuelven a encontrarse. Sus personalidades tan diferentes chocan constantemente, pero a la vez se complementan de manera fascinante. Ferit, el heredero despreocupado y mujeriego, se encuentra con Seyran, una joven fuerte, independiente y decidida a romper con las tradiciones. La dinámica entre ellos es explosiva, llena de tensión sexual, pero también de un profundo afecto y respeto mutuo. Y esa misma dinámica, esa misma conexión, se trasladó a la vida real entre Mert y Afra. Las grabaciones de la serie, por lo que sabemos, fueron largas y exigentes. Los actores pasaban muchas horas juntos compartiendo no solo el trabajo, sino también momentos de convivencia, risas y, por supuesto, el estrés de la filmación. Era inevitable que la cercanía y la conexión que se veía en la pantalla se trasladara a la vida real. Se dice que en el set, la atmósfera entre ellos era muy especial. Se cuidaban, se apoyaban y se preocupaban el uno por el otro. La energía que desprendían era palpable para todo el equipo de producción. Al principio, tanto Mert como Afra mantuvieron su relación en secreto. O al menos intentaron ser discretos. Pero era inevitable que los paparazzi y los medios de comunicación se dieran cuenta de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, siempre atentos a los detalles, ya intuían algo. Los gestos, las miradas, las sonrisas, todo delataba una conexión especial. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Empezaron a salir fotos de ellos juntos fuera del set, paseando por Estambul, cenando en restaurantes románticos, compartiendo momentos cómplices. Las pruebas eran cada vez más evidentes. Los paparazzi, siempre al acecho, consiguieron capturar momentos que no dejaban lugar a dudas. Fotos de ellos tomados de la mano, abrazándose e incluso besándose, empezaron a circular por internet.
Y poco a poco la pareja fue dejándose ver con más naturalidad. Un momento clave fue cuando se filtraron fotos de ellos besándose apasionadamente. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron de alegría. Era la confirmación que todos esperaban. Seiran y Fe Reed eran reales. La noticia se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Las noticias sobre ellos copaban las portadas de las revistas y los sitios web de farándula. A partir de ese momento, empezaron a mostrarse más abiertamente. Publicaban fotos juntos en Instagram, se dedicaban comentarios cariñosos, asistían a eventos y premieres tomados de la mano. Era el sueño hecho realidad. Los fans, que habían seguido su romance desde el principio, celebraron la noticia con entusiasmo. Era como si la historia de Seiran y Ferit hubiera trascendido la ficción, y se hubiera convertido en algo tangible, en algo real. Y es que, ¿quién no ama un buen romance? Especialmente uno que empieza en el set de grabación y termina en la vida real. Es como si la magia de la pantalla se extendiera a la vida cotidiana. Y eso es precisamente lo que sucedió con Mert y Afra. Su historia de amor se convirtió en un cuento de hadas moderno, en una inspiración para todos aquellos que creen en el amor verdadero. Pero, ¿qué es lo que hacía que su amor fuera tan especial? En mi opinión, creo que hay varias cosas que contribuyen a ello. Primero, la naturalidad con la que se relacionan. No se andan con rodeos, se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No intentan esconder nada, son transparentes el uno con el otro. Esa honestidad es fundamental en cualquier relación, y parece ser un pilar fundamental en la de Mert y Afra. Segundo, la complicidad que tienen. Se entienden con miradas, se ríen juntos, se apoyan en los momentos difíciles. Parece que tienen un lenguaje propio, una conexión que va más allá de las palabras. Esa complicidad es el resultado de pasar tiempo juntos, de conocerse a fondo, de compartir experiencias y de crear recuerdos. Y tercero, la pasión que sienten el uno por el otro. Es algo que se ve, que se siente, que se transmite. La pasión no es solo física, es también emocional, intelectual y espiritual. Es la chispa que enciende la llama del amor, y que mantiene viva la relación. Y en el caso de Mert y Afra, esa pasión es innegable. Y es que a lo largo de estos meses, hemos visto a Mert y Afra compartir momentos muy bonitos. Desde los tiernos mensajes de cumpleaños que se dedican en redes sociales, hasta sus escapadas románticas a lugares paradisíacos. Siempre están buscando tiempo para estar juntos, para demostrarse su amor. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, donde las agendas son tan apretadas, es algo muy valioso. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de su amor. Constantemente comparten fotos juntos, demostrando lo felices que son. Se dedican mensajes cariñosos, y celebran juntos los éxitos profesionales del otro. Es como si quisieran compartir su felicidad con el mundo entero. Además, la forma en que se apoyan profesionalmente es admirable. Se han convertido en el mayor apoyo del otro. Se animan en sus proyectos, se felicitan por sus éxitos y se consuelan en los fracasos. Eso demuestra que su amor va más allá de la atracción física. Es un amor basado en el respeto, la admiración y la amistad. Mert y Afra son el claro ejemplo de que el amor y el trabajo pueden coexistir. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se animan a crecer profesionalmente y se celebran los logros del otro. Su éxito profesional es también un reflejo de su éxito personal. Es importante destacar que Mert y Afra, a pesar de su fama y popularidad, han sabido mantener los pies en la tierra. Son personas sencillas, que valoran las pequeñas cosas de la vida. Priorizan su relación, y se esfuerzan por mantenerla fuerte y saludable. Claro, como en cualquier relación, también han tenido sus altibajos. Los rumores de crisis, las peleas. Pero al final, siempre han salido adelante. Han sabido superar los obstáculos, han aprendido a comunicarse y a fortalecer su vínculo. Y eso es lo que realmente importa. Han demostrado que el amor verdadero, aquel que se basa en la confianza, el respeto y la comunicación, puede superar cualquier adversidad. Los rumores de crisis, como en cualquier pareja de celebridades, no tardaron en aparecer. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, se hicieron eco de ciertas tensiones entre ellos.
Se especuló sobre posibles discusiones, sobre distanciamientos, sobre infidelidades. Sin embargo, Mert y Afra supieron hacer oídos sordos a los rumores, y se enfocaron en su relación. En lugar de alimentar la controversia, decidieron fortalecer su vínculo, comunicarse de manera efectiva, y demostrar al mundo que su amor era más fuerte que cualquier rumor. Publicaron fotos juntos, se dedicaron mensajes cariñosos, y asistieron a eventos tomados de la mano. Demostraron que su amor era más importante que cualquier chisme. Actualmente Mert y Afra siguen juntos y más enamorados que nunca. Han demostrado que su amor es real, que no se trata de una estrategia de marketing o de una simple aventura. Han construido una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la complicidad. Y eso en el mundo de las celebridades es algo que merece la pena celebrar. Son un ejemplo de que el amor verdadero sí existe, y que puede florecer incluso en el mundo del espectáculo. Su relación es una inspiración para muchos. Nos recuerdan que el amor no es perfecto, que requiere esfuerzo y dedicación, pero que al final siempre vale la pena. Nos enseñan que la comunicación, el respeto y la complicidad son fundamentales para construir una relación duradera y feliz. Mert y Afra con su amor nos demuestran que el amor verdadero puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Su historia es un cuento de hadas moderno, una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. Y ahora, para todos los que se quedaron con ganas de más, les tengo una pregunta: ¿qué es lo que más les gusta de la relación de Mert y Afra? ¿Cuál es el momento que más les ha emocionado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Compartamos entre todos la alegría de su amor. Para mí personalmente lo que más me gusta de la relación de Mert y Afra es la naturalidad con la que se muestran. No intentan esconder nada, son ellos mismos con sus virtudes y sus defectos. Esa honestidad es muy valiosa. Y también me emociona mucho la complicidad que tienen. Se entienden con miradas, se ríen juntos, se apoyan en los momentos difíciles. Es un amor que se ve, que se siente y que inspira. Además, me encanta la forma en que se apoyan profesionalmente. Se animan en sus proyectos, se felicitan por sus éxitos, y se consuelan en los fracasos. Eso demuestra que su amor va más allá de la atracción física. Es un amor basado en el respeto, la admiración y la amistad. Y por supuesto, no puedo olvidar los momentos en los que se les ve juntos en público, tomados de la mano, dedicándose miradas cómplices. Esos momentos me hacen suspirar. En resumen, la relación de Mert y Afra es una historia de amor que nos llena de esperanza y nos hace creer en la magia. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de amor de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Hemos recorrido sus inicios, sus momentos más especiales, y hemos analizado qué es lo que hace que su amor sea tan especial. Es importante recordar que el amor en la vida real, como en las series, puede ser complejo con sus altibajos y desafíos. Pero siempre y cuando exista la conexión, la sinceridad, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo, el amor siempre valdrá la pena, no importa el tiempo. Mert y Afra nos han demostrado que el amor verdadero existe, que es posible construir una relación sólida y duradera, incluso en el mundo de la fama y la atención mediática. Su historia es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos aquellos que creen en el amor. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta al vídeo. Ayúdame a que más gente descubra esta maravillosa historia. Y por supuesto, comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans de Mert y Afra. Seguro que les encantará. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.